Buenas tardes, profesora Beira Beckford y compañero. El grupo integrado por Miriam Abrigo, Marianela Palacio y Dalila Tugri tiene el agrado de presentarle el seminario número 8 con el título Valores y Respuestas Sexuales Humanas, Maternidad y Paternidad Responsable, Legislación, Ley 61, Ley 29, Guía de Educación Sexual. Siguiente diapositiva. Introducción. En este seminario daremos a conocer diversos temas de gran importancia en la salud. La sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano porque es necesaria para identificar al ser humano como tal, ya que está íntimamente relacionada con la afectividad, la capacidad de amar y la aptitud para relacionarse con los demás. Ser madre y padre conlleva asumir la responsabilidad de la prolongación de la especie, además de considerarse que cuando ocurre un parto no solo nace el hijo o hija, sino nace también una familia y una nueva generación que formará parte de la sociedad. La legislación son aspectos legales relacionados con el embarazo, tanto los relacionados con la garantía jurídica de la gestión como de los derechos laborales y de la protección ante riesgos laborales de la mujer embarazada. El objetivo de esta ley 29 es garantizar a los adolescentes embarazadas el derecho a recibir atención de salud integral, su permanencia en el sistema educativo y la protección legal en los casos que lo requieran. La ley 61, Política de Educación Integral, de atención y promoción de la salud. La guía de educación hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión, la divulgación acerca de la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo. Siguiente diapositiva. En los objetivos, objetivo general, desarrollar las generalidades de la sexualidad humana, maternidad y paternidad responsable, legislación, ley 29, ley 61 y guía de educación sexual. Objetivo específico, explicar el concepto de la sexualidad humana, mencionar las dimensiones de la sexualidad humana, explicar el aspecto importante de la legislación, explicar el objetivo de la ley 29 y la ley 61, establecer los aspectos de la guía de educación sexual. Como siguiente punto, mi compañera Miriam Abrigo. Muy buenas tardes. Pues le estaré hablando lo que es los valores, respuestas sexuales humanas. Como la siguiente diapositiva. Los valores, más que nada, estos valores nos ayudan a afrontar las dificultades de la vida que se nos presenta. Los tipos de valores que tenemos están los valores personales, los valores convencionales y los valores éticos. Siguiente diapositiva. Lo que es la sexualidad humana, más que nada, es según la Organización Mundial de la Salud, define la sexualidad como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida, abarcando el sexo, las identidades y los papeles de género y el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción de la orientación sexual, su vivencia y se expresa más que nada a través de los pensamientos, fantasía, deseos y creencias, actitudes, valores y conductas prácticas, papeles y relaciones interpersonales. En la siguiente diapositiva tenemos en las dimensiones de la sexualidad humana, que están la biológica, psicológica, social, la social y la ética legal. En la biológica más que nada es la procreación del ser humano. La psicológica social es percibir la belleza, ideas sobre lo que está bien y lo que está mal en cuanto al sexo.
y lo social es más que nada el papel fundamental de la familia, amigos y educación recibida. Tenemos también la ética legal, que es donde vamos a considerar cuáles son los códigos de la ética, lo legal y no legal, dando el aprendizaje de valores, lo que es bueno y lo que es malo. Esto tenemos la siguiente diapositiva. La paternidad y maternidad responsable más que nada es un vínculo permanente que surge en la relación entre padre, madre e hijo con un gran afectividad, con reconocimiento social y también que entrañan sentimientos y derechos y obligaciones ejercidas con responsabilidad para el desarrollo integral de la familia. La siguiente. Tenemos la paternidad según la perspectiva de género y paternidad. El género se plantea como una categoría analítica que permite más que nada indagar básicamente sobre una dimensión cognitiva de las relaciones sociales, dimensiones en las que se articulan desigualdad y jerarquía en torno a las características biológicas de los cuerpos sexuados humanos con sus propios mecanismos de construcción y reproducción. Tenemos género y paternidad, que más que nada lo masculino surge de la constitución de las prácticas y las significaciones que establecen. Establecen la distancia jerárquica entre el hombre respecto a las mujeres. Estos procesos más que nada se establecen, se pueden relacionar desde el género, que compiten en un mismo contexto sociocultural y un mismo momento histórico. La siguiente. Tenemos hogares con jefatura femenina, en donde prácticamente esto se ve donde una mujer más que nada afronta la situación debido a una separación que tengan la pareja, y ella más que nada tiene que ver con el sustento dentro del hogar. La conformación de hogares con jefatura obedece diversas causas y miembros no viven necesariamente situaciones de mayor pobreza que los hogares encabezados por hombres. Sin embargo, muchos de estos hogares enfrentan restricciones económicas y mayor vulnerabilidad. La siguiente. Tenemos lo que es la responsabilidad paterna y la responsabilidad equitativa. La paterna más que nada son, de acuerdo con las legislaciones, el mismo Estado se compromete a que se cumplan los derechos de los niños y las niñas, así como brindar asistencia a los padres y a las madres para que éstas respeten más que nada los derechos y se establezca una pena al éxito y no se ajustan con la Convención de los Derechos del Niño. La responsabilidad equitativa más que nada es donde se va a establecer una jerarquía entre la mujer y el hombre, dando así una responsabilidad entre ambos. La siguiente diapositiva. Tenemos el conocimiento judicial, que encontramos dos artículos. El primer artículo 272, donde el hijo y la hija que no haya sido reconocida por su padre, ella tiene todo el derecho de implementar pues esta obligación a su padre, y esta más que nada se ve con la responsabilidad de que su padre asuma esta responsabilidad, y así si él no lo haya realizado, se le penaliza a esta persona. También tenemos el artículo 273, donde la acción del hijo presente contra el padre que niega la paternidad. Este es otro artículo también en donde el padre pues niega la paternidad, y tiene derecho pues a hacerse o realizar algún tipo de examen como es el ADN, para entonces verificar si el hijo prácticamente es de él. Tenemos la siguiente diapositiva. Esto está lo que es la pensión alimenticia, que toda embarazada podrá solicitar pensión prenatal mediante declaración jurada sobre el señalamiento del padre del que está por nacer,
rendida más que nada por un juez competente. Tenemos los elementos para considerar una pensión prenatal en donde debe tener un control médico, medicamento y gastos del parto, vestido adecuado para la maternidad, gasto de ropas del recién nacido. La siguiente diapositiva. Tenemos elementos que consideran para fijar una cuota alimenticia. También hay una ley que ampara esto, que es la ley 42, reformada por la ley 45 en el 2016. ¿Cuáles son estos elementos? La edad, la cantidad de hijos que tienen ambos partes, la situación socioeconómica del entorno inmediato o familiar, también el grado de educación y la condición de salud de quien tiene el derecho a recibirla. Si son menores de edad, considerar todo lo necesario para su desarrollo integral. Esto más que nada es importante. Lo que es la pensión alimenticia, no importa que ya llegue a su mayor de edad, él tiene el derecho todavía de recibir esta pensión, y siempre y cuando esté adolescente, adulto joven, ya estudiando, él tiene toda la responsabilidad de seguir recibiendo este beneficio. Como siguiente punto, mi compañera Dalila. Buenas tardes nuevamente. Me corresponde hablarles sobre la legislación. La legislación, conjunto de leyes por las cuales se regula un estado, una actividad determinada. Pase la diapositiva. Aspectos legales relacionados con el embarazo, tanto relacionados con la garantía jurídica de la gestación como de los derechos laborales y de protección ante riesgos laborales de la mujer embarazada. Pase. Como primer punto tenemos control de la embarazada. Entre los sistemas de control y seguimiento del embarazo, la cartilla sanitaria de la embarazada a la que tiene derecho toda beneficiaria o toda mujer gestante, todo beneficiario de la seguridad social que se encuentre en el estado de gestación y que conservará a fin de que sean anotados los datos de intereses sanitario en cada uno de los reconocimientos médicos. El médico tiene que llenarlos, hacer un resumen con los datos generales y la certificación de la gestante. Pase. La legislación comunitaria mediante la decisión del artículo 647 de 1996 del Parlamento y del Consejo se ha adoptado un programa para la prevención del SIDA, de otras enfermedades transmisibles, que incluye diversas acciones como la promoción de investigaciones sobre la eficacia y la viabilidad de detección para determinar tipos de enfermedades transmisibles, en particular en las mujeres embarazadas. Pase. Como siguiente punto, identificación y registro del recién nacido. Garantiza la vinculación civil del nacido a su verdadera familia y a los apellidos que pertenecen, y en consecuencia la ley del registro civil señala que son inscribibles los nacimientos en que concurran las condiciones establecidas en el artículo 30 del Código Penal. El médico o ayudante técnico sanitario que asista al nacimiento está obligado a dar inmediatamente parte escrito del mismo al encargado del registro, debiendo igualmente comunicar el alumbramiento de las criaturas abortivas de más de 180 días fetales aproximadamente. Por su parte, el Código Penal protege el estado civil de las personas, castigando la suposición de parto, la ocultación o entrega tercero de un hijo para alterar o modificar su afiliación. Pase. Como siguiente punto tenemos la gestión por sustitución o madre de alquiler. La actualidad impone hacer una referencia al supuesto de la gestación por sustitución, también llamada subrogación uterina o maternidad subrogada, o más comúnmente conocida como madre en alquiler. Supuesto es que una mujer por encargo ofrece a llevar a cabo el proceso de gestación implantándose el embrión en el útero de una mujer distinta a la que tiene la verdadera voluntad de reproducción. No obstante, el Código Penal en el capítulo
2 sobre la reproducción y manipulación genética del artículo 145 y 147 establece que serán sancionadas como prisión de 2 a 10 años cualquier procedimiento. Actualmente Panamá no cuenta con una ley específica que regule o prohíbe la gestación subrogada, a pesar de que las únicas disposiciones que contempla el marco legal panameño. En el país existe centros reproductivos donde es posible llevar a cabo procedimientos de fecundación in vitro, así como de recurrir a un banco de donación de óvulos. Como siguiente punto, la interrupción involuntaria del embarazo. El Código Penal castiga al que produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento. Por otro lado, en el artículo 145 se castiga el aborto realizado con el consentimiento de una mujer y a la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, en ambos casos fuera de los supuestos permitidos por la ley. La interrupción voluntaria en Panamá está consagrada en la Constitución como derecho fundamental y consiste en ponerle fin de manera voluntaria a un embarazo temprano antes de las 12 semanas. En algunos países tienen restricción acerca de esta práctica y en consecuencia algunas mujeres acuden a métodos ilegales para interrumpir su embarazo en lugares que no cumplan con los requisitos ni condiciones de sanidad, poniendo en peligro su vida. Existen 3 circunstancias en las cuales se pueden aplicar esto. Por razones terapéuticas, es decir, ponga por causa grave la salud de la vida de la madre. Por indicación eugenésica, que ponga en peligro el embrión y causa deformidades y malformaciones. Por causa ética, cuando la mujer es víctima de violación. Pase. La ley establece además un conjunto de garantías en relación al acceso a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, a la protección de la intimidad y confidencialidad de las mujeres. En el caso de las mujeres o menores de edad, le corresponde a ella el consentimiento siempre y cuando haya sido informado previamente al menos uno de los representantes legales. Si bien se prescindirá de esta información cuando la menor fundamente que esto le provoque un conflicto grave, manifestado en peligro cierto de violación intrafamiliar, amenaza, coacción, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo. Siguiente diapositiva. Como siguiente punto tenemos las lesiones al feto. El derecho español protege la vida del feto y así la propia Constitución establece en el artículo 15 que todos tienen derecho a la vida. Por ello, el Código Penal castiga al que por cualquier medio o procedimiento causare en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica. Siguiente diapositiva. Legislación laboral. En el supuesto de contrato de trabajo para la formación, la acción protectora de la seguridad social corresponde los casos de maternidad, así como de las prestaciones económicas correspondientes. La situación de maternidad que afecta al trabajador o trabajadora durante el periodo de prueba interrumpe el control del mismo, siempre que produzca acuerdo entre ambas partes. El contrato de trabajo podrá suspenderse por maternidad o por riesgo y por riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora. No se computarán como falta de asistencia las ausencias debidas a maternidad, riesgo durante el embarazo, enfermedades causadas por el embarazo, parto o lactancia. Siguiente diapositiva. El permiso durante el periodo de gestación, la embarazada tendrá derecho a ausentarse del trabajo en tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicos de preparación al parto que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo. En caso de nacimiento de hijos prematuros o deban permanecer hospitalizados después del parto, la madre tendrá derecho a ausentarse del trabajo 1 hora. Las trabajadoras tendrán derecho a 1 hora de ausencia del trabajo por lactancia de un hijo menor de 9 meses. Podrán dividirlo en 2 fracciones por media hora. Siguiente diapositiva. Como siguiente punto, tenemos la protección de la maternidad frente a riesgos laborales. Es la protección de la salud, la protección laboral y la protección social de la trabajadora embarazada. Regula la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a luz en un periodo de lactancia. Siguiente. Protección de la maternidad frente a riesgos laborales.
conceptos de riesgo durante el embarazo. La Ley 31 de 1995 de prevención de riesgos laborales obliga al empresario a evaluar los riesgos laborales teniendo en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que pueden ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la fertilidad como el desarrollo de la descendencia, con el objeto de adoptar las medidas preventivas necesarias. Para el reconocimiento del derecho de la embarazada, presentará un informe médico de facultativo de servicio público de salud, así como de certificación médica expedida por los servicios médicos de entidad gestora responsable de la presentación de la incapacidad temporal por contingencia común en la que se acredita la situación de la embarazada. Normativa de carácter general. Sea cual fuera el tipo de trabajo que realice la mujer embarazada y madre lactante, el Real Decreto 486 de 1997 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo regula la posibilidad de que puedan descansar durante el horario de trabajo. Exposición laboral o radiaciones ionizantes. Desde el momento en que la embarazada comunique su estado al titular de la instalación, la protección del feto deberá ser comparable a la persona no expuesta profesionalmente, de tal manera que la dosis equivalente al feto sea improbable que exceda durante todo el embarazo. La exposición laboral a agentes biológicos. Los criterios para la evaluación, los criterios para la evaluación y prevención de los riesgos de exposición a agentes biológicos durante el embarazo y lactancia están recogidos en el decreto 664 de 1997 y en la guía técnica correspondiente elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Esta guía clasifica los agentes biológicos en dos grandes grupos: el virus de la rubiola y toxoplasmosis. Solo podrá realizar actividades que supongan un riesgo de exposición a estos agentes mujeres embarazadas que por su estado inmunitario están adecuadamente protegidos contra estos agentes. Todo el resto de agentes biológicos recogidos en el anexo del decreto 647-97 entra en lo que se encuentra algunos de los efectos más específicos. La manipulación manual de carga. De acuerdo con la directiva del artículo 92 de 1985, traspuesta al derecho español mediante el Real Decreto del artículo 487 de 1997 sobre manipulación manual de carga, cuando su objetivo es la presencia de riesgo de lesiones fetales o de desprendimiento de placenta en mujeres embarazadas que puedan manipular cargas pesada, y procederá a una adaptación del puesto de trabajo compatible que ellas puedan asumir durante la labor. Exposición a agente químico, pase. Exposición a agente químico. En relación al riesgo para la descendencia, el término teratogénico es sustituido por el de tóxico para la reproducción, para referirse a aquellas sustancias y preparados que por inhalación, ingestión y penetración cutánea puedan reproducir efectos negativos no hereditarios en la descendencia y aumentar la frecuencia de esto o afectar la forma negativa de la función de la capacidad productora, que puedan afectar tanto a la madre como al producto o al feto. Como siguiente punto, mi compañera Marianela. Muy buenas tardes, mi nombre es Marianela Palacio. Voy a hablarles sobre lo que es la Ley 29, que garantiza lo que es la salud y la educación del adolescente, de la embarazada. Siguiente, El artículo 1, la presente ley tiene por objeto garantizar a la adolescente embarazada el derecho a recibir atención de salud integral, su permanencia, el sistema educativo y la protección legal en los casos que se requiera. En el artículo 2 se dice que esta ley se considera
en la adolescente embarazada a toda menor de edad en estado de gestación. En el artículo número 3, la adolescente embarazada tiene ese derecho a recibir por parte del Estado durante el embarazo, parto y puerperio, atención de salud integral, evaluación y orientación social, así como la orientación psicológica e información legal. Siguiente diapositiva. El artículo 5 dice que el Ministerio de Salud tomará las medidas administrativas pertinentes para que la adolescente embarazada o el adolescente que embarace a una menor que curse estudios primarios o secundarios. En el artículo número 6 se le asignará a los adolescentes embarazadas un sistema de módulos o cualquier metodología adecuada que garantice el término del curso. Que esto será supervisado por profesores o profesoras provenientes del mismo plantel donde curse los estudios. Siguiente diapositiva. El artículo 9 habla sobre lo que es el Ministerio de Salud, que deberá brindarle gratuitamente la atención integral a la menor embarazada que no cuente con los recursos económicos que le permitan recibir dicha atención. En el artículo número 11 dice que el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia coordinará y evaluará junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social los avances y resultados implementados de la presente ley. Siguiente diapositiva. En la ley 61, Política de Educación Integral de Atención y Promoción de la Salud. Siguiente diapositiva. El artículo número 2, que es el ámbito de aplicación, la presente ley debe ser aplicada en el ámbito nacional en todos los establecimientos de educación básica, general, media y universitarias, oficiales y particulares. En el artículo número 6 es el derecho a la salud sexual y la salud reproductiva, que se conoce como el derecho de las personas al ejercicio responsable de su sexualidad, respetando su integridad y dignidad y a no ser sometida a ninguna forma de abuso, tortura, mutilación o violencia sexual. Siguiente diapositiva. El artículo número 8 dice que la educación integral en sexualidad será obligatoria, incluso la educación integral en sexualidad. En el artículo número 11 dice que las políticas para prevención de abortos y mortalidad, el Estado debe formular y ejecutar y evaluar las políticas públicas eficientes de esta prevención de abortos. Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que es el artículo número 12, dice que aquí lo que es, se decide sobre la descendencia, ¿verdad? De cuántos hijos van a tener. En cuanto a lo que es el artículo número 13, dice que es la información de los métodos de planificación familiar. Aquí recibirá lo que es la información ética y científica sobre este tema para así pues prevenir lo que son las infecciones de transmisión sexual. En el artículo número 3, la programa de comunicación, el Estado es responsable de promover, financiar y desarrollar este programa de comunicación. Siguiente diapositiva. Las guías de educación sexual. Siguiente diapositiva. Hace referencia al conjunto de actividades relacionadas con la enseñanza, la difusión y la divulgación acerca de lo que es la sexualidad humana en todas las edades del desarrollo, el aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual, las relaciones sexuales, la planificación familiar y el uso de anticonceptivos, el sexo seguro, la reproducción y más específicamente la reproducción humana, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, los estudios de género y otros aspectos de la sexualidad humana. Siguiente diapositiva. En cuanto a lo que es el beneficio de lo que es la educación sexual, está lo que es la reducción de la mortalidad infantil, en donde la planificación permite que los hijos sean tratados antes del nacimiento y en sus primeros meses de vida. El otro es la disminución de lo que es el embarazo en el adolescente, si hay
una auténtica planificación familiar, se reduce lo que son los embarazos. También está lo que es el poder de decisión y una mejor educación. Aquí está lo que es la decisión de tener la cantidad de hijos, ¿verdad? Que se puedan mantener, se incrementa. Asimismo, hay mayores posibilidades educativas para los hijos planificados. También se habla de lo que es la prevención de infección por el virus de inmunodeficiencia humana y también lo que son las enfermedades infectocontagiosas, que también esto pues disminuye. Siguiente diapositiva. Como reflexión, la paternidad y la maternidad responsable no es solamente asumir la manutención económica de una familia. Ser padre es un privilegio. La sexualidad es algo fundamental del ser humano, ya que es necesario identificar al ser humano como tal, ya que está íntimamente relacionada con la afectividad, la capacidad para amar y la actitud para realizarse con los demás, entre otros. La legislación tiene este fin de garantizar sus derechos laborales y mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar. Sabemos que la educación sexual es de gran importancia, ya que con estas enseñanzas evitamos numerosos embarazos no deseados y otros problemas que pueden afectar en este transcurso de su desarrollo, y más en la adolescencia, en donde la mayoría de los jóvenes no están preparados para asumir esta responsabilidad como padres. Como siguiente punto, tengo dos preguntas. La primera pregunta es: ¿en qué se basa la ley 29 y la ley 61? Y la segunda pregunta es: ¿cuáles son los beneficios de la guía de educación sexual? Muchas gracias.